Argentina es uno de los países de mayor presión impositiva del mundo, con una contraprestación cero. Tenemos mala educación, mala salud pública, mala justicia, no hay seguridad. Espantoso. Ahora sí. Gracias, Luis, un gusto tenerte acá. No, muchas gracias por la invitación. Bueno, te hice la introducción un poco. Sí, alguna vez hay que sentarse a hablar de los 72 años en la Argentina y hacer un debate, porque obviamente es amplia la discusión y por ahí no es tan lineal, pero en la coyuntura obviamente se sopesan un montón de elementos que vienen de esta historia de la Argentina. Yo no hace mucho escribí un artículo en La Voz del Interior que planteaba precisamente esto de los 70 años entre el té de Ceilán de mordisquito y el flan casero de casero. Como estas dos alegorías estaban mostrando dos momentos de la Argentina y precisamente el recurso era en los medios de comunicación, dos artistas distintos en tiempos distintos mostrando una Argentina distinta. Es muy interesante, pero esta coyuntura que obviamente nos tiene a todos preocupados y que estamos yendo a un año electoral y que obviamente hay todavía como síntoma y signo más importante en la sociedad la incertidumbre de no saber qué va a pasar, no saber qué va a pasar con uno de los sentimientos más fuertes que hoy están existiendo en la sociedad es el miedo, pero no el miedo a la inseguridad, sino el miedo a lo que va a pasar, a lo que viene, a lo que y obviamente esto genera, digamos, todo un posicionamiento también de la sociedad frente a este proceso político que nosotros hasta acá, al menos la lectura que hacemos nosotros, fue ver cómo fue todo el deterioro económico y financiero de la Argentina, la crisis económica y financiera, o financiera y económica que vivió la Argentina o que vive todavía la Argentina. El tema es que ahora vamos a empezar a vivir la crisis social que va a impactar fuerte en el empleo, que va a impactar fuerte en la capacidad de ahorro de la gente, en la sustentabilidad económica de las familias argentinas, de las empresas, de las pymes, y obviamente con un proceso político que ya viene pidiendo esfuerzo, que viene prometiendo cosas y que obviamente fue gastando su capital político. Hoy el presidente Macri tiene solamente 19% de imagen positiva en la provincia de Córdoba, que fue la provincia, su provincia, con un 30% de aprobación. Es decir, está sin consentimiento político o en términos de opinión pública, sin consentimiento popular para enfrentar una crisis social que se va a devenir de la crisis económica. Y ahí está el gran desafío que yo creo que es el más importante que tiene hoy la clase política, la dirigencia política. Lo decía Kessman recién charlando un ratito, que también va a tener que mostrar su estatura en esta crisis, porque un error puede ser pensar que porque uno se acerca a los más vulnerables, los pobres, está resolviendo el problema social. No, el problema social lo tiene la clase trabajadora, que es la que vos decías recién, la que está con la presión impositiva, con los servicios que le han aumentado tremendamente, que ya le dijeron que tenían que hacer el esfuerzo, le aumentaron los servicios y se los tienen que seguir aumentando, que su capacidad salarial se va a ver disminuida. Obviamente ahora va a estar todo el tema de la discusión de las cláusulas gatillos, pero que hay un 30-35% de la población en una economía informal que no tiene paritarias, que tiene la inflación galopante que todavía no ha llegado a los niveles más importantes que lo vamos a tener en los próximos meses y que realmente deteriora fuertemente las economías domésticas, las economías de las pymes, las economías sin financiamiento, sin pesos en la calle. Es decir, me parece que está hoy el desafío en dimensionar realmente el impacto social de la crisis financiera y económica que vive la Argentina en estos momentos. Que uno cree que porque el dólar haya bajado de 42 a 38 las cosas están mejor o menos peor. No, están muy mal. Y eso tiene consecuencias que todavía no las estamos viviendo y va a tener un impacto fuerte en lo social. Y si tiene un impacto fuerte en lo social y está mal administrada esa contención social, se convierte en un problema político. Y estoy hablando del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales y locales que también obviamente van a tener o van a estar involucrados por la crisis. Y si usted tiene un problema político, va a tener un problema institucional que resolver. Hay que ver cómo se desarrollan estos meses para adelante, que va a tener
a un gobierno sin consentimiento popular, a una oposición pensando en las elecciones del año que viene, y a una sociedad realmente sin mucho que resignar para poder transitar el momento, porque quizá hay algunos sectores que pueden dejar de ganar un poco, pero hay otros que ya no tienen más que resignar, es decir, están entrando en la crisis con lo opuesto. Y eso es lo que nosotros estamos observando, que es el sentimiento hoy de la sociedad, que se traduce en una palabra que es el miedo a ver qué va a pasar para adelante con mi trabajo, con lo que vendo en mi kiosco, con lo que hago en mi oficio o en mi profesión independiente. Todo esto es lo que está por verse y me parece que es donde está parada la Argentina con su gran desafío, ¿no? Sí, sí. Ahora, ¿cómo ves esta situación planteada en el peronismo? Hablo globalmente del peronismo, ¿no? Que pareciera que está en este momento dividiéndose en tres partes. El peronismo kirchnerista, el peronismo de la reunión de Pichetto, Schiaretti, Urtubey y Massa el otro día, y el resto que queda con los Rodríguez Sá, los otros peronistas. ¿Esto lo beneficia a Macri? ¿No lo beneficia? Si vamos a un balotaje, ese peronismo se une todo con tal de que no gane Macri. ¿Cómo lo ves eso? En vez de mirar lo que están haciendo los dirigentes políticos, nosotros estamos obligados a mirar lo que le está pasando a la gente y cuál es el proceso que está desandando la sociedad. Nosotros lo que hemos visto en las últimas mediciones propias y de otras mediciones nacionales de consultoras que nosotros respetamos mucho, en Córdoba, por ejemplo, ya el 44% de la población considera que la actual crisis económica, los culpables son en partes iguales el gobierno de Macri como el gobierno de Cristina. Es decir, tenés un 44% de población que se salió de la crisis, de la grieta. Y los que se mantienen en la grieta son el 30 y el 30, ¿sí? Eso que son los pisos y techos, en muchos casos, en el caso del kirchnerismo, que están cerca del techo, los que se mantienen en la grieta. Pero hay un gran porcentaje de la población que ya se está saliendo de la crisis, de la grieta. La semana pasada, Sinopsis publica una encuesta nacional donde muestra que en primera vuelta Macri prácticamente gana en todos los escenarios, excepto con Cristina, que están en un empate. ¿Incluyendo un balotaje? En segunda vuelta, en balotaje, Macri pierde con cualquier candidato, menos con Cristina. Es decir, que la grieta es una cosa y la sociedad ya empieza a mirar por encima de Macri y de Cristina. Este proceso que es hoy se ve en términos de opinión pública, y lo que uno releva hoy no son intenciones de voto, sino estados electorales o opiniones políticas de la sociedad, está mostrando que se está desandando un proceso de una gran parte de la sociedad, ¿sí?, que se está saliendo de la grieta en dos dimensiones distintas: en identificar responsables de la crisis y en imaginar o en mostrar la voluntad electoral para dentro de un año y medio, que todavía falta, bueno, agosto ya empezamos con el baile. Pero ya la sociedad está pensando más allá de la grieta. Entonces, me parece que esto es lo otro que la dirigencia política, el peronismo, el macrismo, el radicalismo y todos los ismos que puedan están en la política argentina, tienen que ver qué es lo que está pasando con la sociedad. Porque tratar de encorsetar a la sociedad en sus intereses políticos los va a llevar al fracaso. Es decir, la forma más fácil es ver qué está pasando hoy con la sociedad, que tiene que ver directamente y está relacionado directamente con lo que está sintiendo y está viviendo, pero también con lo que ya está sabiendo, ¿sí?, de lo que es la historia argentina en estos temas. Siempre lo decimos, la gente se le prende 3 o 4 luces amarillas en la economía doméstica y saca un protocolo de crisis. Es racional, ya aprendió a vivir en crisis, ya aprendió a tolerar las crisis, ya aprendió a afrontar las crisis políticas, económicas, sociales. Está preparada, pero así como está preparada, también sabe decir basta en determinado momento. Es muy importante lo que estás diciendo, Luis, porque vamos a suponer que hubiera una interna entre estos 4 señores de esta foto que vimos el otro día, sí, de Schiaretti, etcétera. Vamos a suponer que, de acuerdo a lo que uno ve intención de voto, Massa es el que más intención de voto tiene de los 4. Yo la otra noche lo vi a Massa por primera vez, no me acuerdo si fue con Majul o en algún programa de estos fue, y lo escuché enarbolando un discurso con las mismas banderas de hace 70 años.
incrementar el consumo, una mayor distribución. La distribución de la riqueza se puede hacer una vez que se produjo la riqueza. Antes no se la puede distribuir porque no hay riqueza. Entonces, ahí es donde yo digo, si la sociedad le cree ese discurso, es que no evolucionó nada. Sin embargo, por otro lado, y yo coincido con lo que vos decís, hoy, en ese celular que tenés vos ahí, tenés toda la cultura universal de toda la historia de la humanidad. Si vos querés saber un dato, lo tenés acá, hoy no tenés ningún problema. Si la sociedad hoy no evoluciona es porque no quiere. Esa es la idea que me da. Yo digo, y quizá pasando muy por encima de esta introducción que hiciste de los 70 años, Argentina es la primera vez que tiene tantos años juntos de democracia. 35 años consecutivos de democracia es algo inédito para la política, para todos, ¿sí? Que me parece que es lo primero que tenemos que entender, que es la primera vez que hay tantos años de democracia juntos en Argentina y no sabemos qué hacer con tantos años de democracia. Y eso ha hecho que la experiencia de estos 35 años, ¿sí?, vaya enseñándonos desde el fracaso qué es lo que está bien. Es decir, si esto fue un fracaso, no hay que repetirlo, hay que ver qué es lo que está bien. Yo creo que la sociedad tiene mucha información, lamentablemente, sobre la base del sacrificio, del esfuerzo, de haberse caído varias veces, y por ahí puedo sonar como un ingenuo, pero yo creo fervientemente en que ha habido un aprendizaje, una toma de conciencia de la realidad, que la democracia permitió eso, que los argentinos fuéramos aprendiendo de los errores, fuéramos aprendiendo de los fracasos, fuéramos aprendiendo, porque fueron más los fracasos que los éxitos, está claro eso. Sí. Entonces, ya hay una nueva conciencia de lo público respecto ni un hiperestado, ni un estado minúsculo, ni inexistente. Esto lo sabemos, lo sabe hasta el más desinformado, no porque lo haya estudiado en un libro, sino porque lo vivió y lo sufrió, sí, a un extremo y al otro extremo. Entonces, esto se va a ir acomodando. Y estamos hablando de dirigentes políticos que vienen de la década en que se restituyó las instituciones en la Argentina. Y obviamente vienen con una matriz política en la cabeza que obviamente hoy el 65% de la población nació en democracia. Claro. Entonces bueno, vos tenés que saber que te cambió el público, ¿sí? Es decir, vos estás probablemente tocando un lindo tango con orquesta y tenés los pibes bailando reggaetón. Entonces, digo, ¿cómo hacemos para compatibilizar estas dos cosas? Para enriquecer. Bueno, la democracia es lo que tiene que darnos esa experiencia. ¿Qué aprendió? ¿Qué no aprendió? ¿Qué va a tomar de la historia del fracaso? Porque, insisto, la mayoría no lo aprendimos en un libro, lo aprendimos en la vida. ¿Sí? Nos fue mal y aprendimos, no fue mal y no aprendimos. Creo que es lo que está por verse ahora en lo que se vaya configurando. Y los dirigentes políticos que quieran estructurar un discurso no teniendo en cuenta esta experiencia, se van a equivocar. Van a caer en el marketing puro, que no sirve, o van a caer en una política errada. Y hay una cosa, y para cerrar, que en la comunicación política es fundamental, que tiene que ver con la pertinencia, con no estar descontextualizados. Hoy la sociedad no está buscando un candidato a presidente. Hoy está esperando que esto se detenga como deterioro permanente. Está esperando que el agua no le llegue a la nariz, la quiere seguir teniendo en el mentón. No está esperando que mejore. Si uno está lanzando una candidatura presidencial y la gente está viendo cómo no se muere, hay un problema de pertinencia. Muy, muy profundo. Gracias, Luis. Muchas gracias a vos. Hasta el próximo encuentro.